Hola, bueno, soy el profesor Marcelo Dúcar de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Y bueno, he sido invitado por una gentileza de la profesora Gracia Lombardi y también de todos mis amigos, compañeros, profesores de All in for All. Bueno, para decir algunas palabras en este hermoso programa que tienen acá en Italia. Yo lo repito siempre, no soy un especialista en la cuestión de el trabajo con personas con discapacidad a nivel deportivo. Pero bueno, en estos últimos años, a partir de este grupo de amigos y particularmente a partir de este hermoso viaje que pude hacer invitado por este gran amigo, confidente y huésped que es el profesor Paolo Lucatini, a quien le mando un abrazo enorme. Bueno, he podido entrar en contacto con mucha gente y ha nacido en mí también el interés por empezar a producir materiales en este campo. Así que mi campo de actuación particularmente es el campo de la educación física y la ciencia deporte, pero particularmente en los ámbitos filosóficos y epistemológicos. Así que lo mío se puede decir que es pensar y básicamente producir textos. Pensar y producir contenido que nos haga también dudar, interrogarnos sobre nuestras prácticas. Bueno, en realidad desearía que estas palabras fueran como un puente, digamos, que pudieran cruzar este océano muy amplio de miedos, de temores que produjo básicamente el aislamiento obligatorio en casi todos los países a partir de la pandemia del COVID-19, en el cual, bueno, todos los países de algún modo estamos sintiendo los efectos. Y bueno, en esta reflexión que uno hace particularmente tratando de vincular esta pandemia con lo que muchos llaman esto lo post-pandemia, qué nos va a deparar en nuestra concepción de ser humano, de estudiante, de persona con discapacidad, qué va a pasar con las escuelas. Y todos de algún modo se encargan de decir que no sabemos, que vamos a salir diferente. Y bueno, estamos todos lanzados hacia el futuro. Y yo siempre pienso, ¿no?, esa frase que dice que el futuro se empezó a escribir ayer. Entonces, esto es importante poder pensar no solamente en términos prospectivos sobre lo que estamos generando, sino que eso que estamos generando en definitiva es aquello que empezamos a construir ayer. Y en ese sentido me pregunto, no cómo vamos a salir de la pandemia, sino sobre todo cómo hemos entrado a la pandemia. Y básicamente todos los especialistas y nosotros, si nos ponemos a mirar los diarios anteriormente a que se decretara esta pandemia, bueno, todos eran unánime, ¿no? Problemas de fuertes desigualdades, desequilibrios, serios problemas ecológicos en todo el mundo, ¿no? Los efectos, digamos, de este capitalismo financiero que estaban produciendo sobre todas las áreas, pero particularmente también sobre las áreas educativas, en el cual en general los sistemas educativos, por más buenas intenciones que tenían, de algún modo seguían privilegiando y valorando en primer lugar a aquellos que estaban en primer lugar, a los más iluminados, a los más productivos, a los más competentes. Las personas o los docentes escasos que lograban tratar de revalorizar a todos los diferentes, digamos, a ellos que estaban por debajo o por arriba de esa normalidad, y bueno, siempre el trabajo era como un trabajo accesorio, subsidiario y demás. En ese sentido, para mí la pandemia también es una gran oportunidad, y por eso, bueno, un poco esta presentación de poder repensar eso, poder repensar cómo vamos a salir, pero haciendo este puente, este tándem hacia cómo entramos en esta pandemia global, o sea, cómo entramos educativamente a esta pandemia global.
traté de hilvanar algunas líneas y bueno, quedó un texto que seguramente que se va a convertir en mucho más, que lo he denominado Elogio a los Maestros en tiempo de pandemia global, y particularmente en el cual trato de pensar en 25 tesis o 25 grandes fases elementales que permiten, o me permiten en todo caso, una de las primeras características que pienso es que en general toda la actividad docente, la actividad de influencia de una persona sobre otra a través de este ejercicio que es el acto educativo, algunos pensadores expresan que se puede reducir a 2 o a 3 grandes gestos. El primer gesto es básicamente a saber escuchar. Dice saber escuchar. Esto forma todo un desarrollo y un debate antropológico en el ámbito educativo. Saber escuchar es básicamente esa primera capacidad, esa primera competencia que tiene que tener cualquier persona que quiere influir positivamente sobre el otro. Y saber enseñar implica también enseñar al otro a escuchar. Pero quien enseña a escuchar tiene que haber aprendido por experiencia propia todo lo que es este desafío de escuchar, porque en general la mayor tentación que tenemos todos es la de comunicar primero, la de dar el primer golpe, la de dar el primer paso, la de primerear, ¿no? Esta idea de sobreponerme sobre el otro. Saber escuchar es esta pausa para poner al otro en primer lugar y para dejar en todo caso que la novedad a la apertura del otro sea el primer paso. Saber escuchar es ponerme en camino a partir de mi expectativa, a partir de mi apertura, para que el otro me enriquezca. El segundo, que está muy vinculado con el primero, que es esta escucha, estas capacidades de apertura, yo la pienso como este poder hablar. Uno dice, bueno, pero en definitiva todos de alguna manera hablamos, algunos mal, otros más rápido, otros más lento, otros con más profundidad, claro, sí. Pero este poder hablar, en definitiva, si nosotros pensamos en las palabras saber, escuchar y poder hablar, nos da ciertas reminiscencias de este planteo analítico Foucaultiano, este es cuerpo, poder y saber, ¿no? En el cual este poder tiene que ver con poder decir tu palabra, poder identificarte con esa palabra, poder hacerla tuya, poder hablar es en definitiva poder construirse a partir de la palabra. Otra de las características que me gustaría subrayar es que en definitiva, si bien hay rasgos, digamos, del propio temperamento que de alguna manera se sienten más identificados con un perfil para ser un docente, un enseñante, un maestro, el docente o el maestro se hace. ¿Y cuándo se hace? Se hace cuando participa junto a otros docentes, a la generosidad de otros maestros y sobre todo a la gratuidad de otros maestros que deciden compartir su tiempo y sus esfuerzos. Es decir, un docente se hace en la medida que hay otros docentes que de alguna manera desean compartir sus saberes y su generosidad. Un maestro es un creyente de la dignidad y de la singularidad de todo ser humano. De hecho, la fe auténtica no es una conquista intelectual de la inteligencia, sino creo que es una intensidad profunda del corazón. Y en este sentido es un creyente, ¿no? Porque el maestro se deja de algún modo tocar por las palabras previamente, esas mismas que después utiliza para tocar y para abrazar y para dar la mano para acompañar a sus estudiantes. El maestro creo que no le teme a sus sentimientos, porque precisamente sus emociones y sus sentimientos, aun cuando muchos dicen lo traicionaron las emociones del maestro, esta capacidad de conmoverse ante el otro, son precisamente su riqueza más grande. Un maestro no se parece o no ofrece modelos imposibles de imitar. En este sentido, bueno, uno podría pensar que no se parece a los superhéroes
que nosotros estamos acostumbrados a ver que siempre están ahí prontos, dispuestos a acabar con los malos y que siempre están luchando y volviendo de una batalla. Un maestro es maestro porque ha sido capaz de presentarse tal como es, frágil, necesitado, con grandes vacíos que solamente son llenados en la medida que su vida y su corazón comienza a ser poblado por la hermosa experiencia de los estudiantes. Un maestro no rotula a los estudiantes y a las personas como acá está el grupo de los ganadores, de los triunfadores, acá está el de los perdedores, acá está el de los buenos, acá está el de los malos, acá está el de los sanos, de los normales, acá están los que están fuera de la norma, los enfermos. Un maestro ha aprendido a ver al otro más allá de los resultados. ¿Y por qué? Porque le interesa el camino, le interesa el proceso, le interesa el acontecimiento único y singular e irrepetible de hacer contacto con el otro y de ligarse emocionalmente al otro. Allí se funda la verdadera experiencia existencial y antropológica de la vida. Uno comienza a descubrirse vivo en la medida en que el yo deja lugar al tú y sobre todo en el ámbito de la escuela el tú crea un nosotros que es capaz de trascendernos a todos. Un maestro sabe que es mucho más importante la bondad, la simpatía, la empatía con el otro que tener la razón. Muchas veces prefiere callarse, prefiere ser tildado de ingenuo, parecer tonto, saber dejar un partido que lo tenía ganado, que quede como empate, porque sabe que que la bondad es como ese espacio, como ese escenario en el cual todos estamos llamados a vivir para desarrollarnos plenamente. Un maestro es un luchador de las ideas. En este momento tan particular podemos entender también lo que significa ser un luchador de las ideas. Y particularmente en un momento como este marcado por la fake news, por toda esta pandemia de malas noticias o de desinformación, en general si uno observa, la mayoría tiende a ser catastrófica en cuanto a las posibilidades que pueden advenir. Aquí aparece centralmente la figura de un docente mostrando siempre que el destino no es algo inexorable, ¿no? No todo, o en todo caso nada, se juega de una sola vez y definitivamente. Nosotros hemos descubierto que el ser humano es una persona histórica y nos vamos construyendo también en base a nuestros errores, a nuestras idas y venidas, y por eso esta idea de que el destino es algo que pesa sobre nosotros, que la realidad es algo que nos puede y que de algún modo lo único que nos cabe es asumir una posición de víctima frente a esto que no podemos contener. Un maestro es alguien que nos enseña esto, que el destino lo construimos entre todos y esa construcción empieza con nuestros pensamientos, con nuestras ideas también, pero con nuestras acciones concretas en el cual tratamos de asistir y acompañar al otro. La idea es que muchos sienten esa tensión de que muchas veces el maestro compite con la familia, compite con los padres, pero un maestro, un docente nunca compite con los padres. De hecho, la tarea docente es aquella que se complementa precisamente con la familia, pero que es capaz de sacar a este estudiante, a este deportista, capaz de sacarlo de los fuertes lazos de este nicho familiar, que de alguna manera estas conductas atávicas que todos tenemos para defender el clan, ¿no? La escuela y un maestro permiten democratizar el acceso a los bienes de una cultura. ¿Por qué? Porque funciona como esta invitación a abandonar temporalmente este seno materno. Un maestro es alguien con autoridad.
Pero la autoridad no es sinónimo de tener voz de mando, no es sinónimo de el temor que genera a su alrededor por su presencia física o por la dureza de sus opiniones, ¿no? Tener autoridad tiene que ver con la profundidad de las palabras a la que uno lleva a los que los escuchan, ¿eh? Tener autoridad es tener esta capacidad de habilitar nuevas posibilidades en los demás, de habitar junto al espacio corporal que tienen los demás. Creo que un maestro no es alguien que trata de promover solamente la igualdad de oportunidades, sino que trata de aprovechar cada oportunidad que se le presenta para poder inventar un destino común con su estudiante. A un maestro nada le resulta indiferente, ¿eh? No todo da lo mismo. Ha aprendido a reírse de sí mismo, ha aprendido a jugar con sus propios errores, con sus aciertos, con sus contradicciones, mostrando que esto es ser humano. Ser humano no es una máquina que funciona o se rompe y se tira. Un ser humano es ese que nos vamos construyendo a medida de nuestros aciertos y de nuestros errores. Un maestro es un hacedor de sueños, un fabricante de sueños, pero de esos que se piensan despiertos, ¿eh? Y los sueños para un maestro no son el producto de la iluminación interior, ni es un privilegio, sino que el sueño es propiamente la tarea de un educador de trascender la cotidianidad de lo dado.